Uno, Dios les bendiga. Estamos en este tiempo especial, domingo 29 de noviembre, nuestro segundo culto ya en la mañana, transmitido, ¿cierto?, por distintas plataformas. Y estamos deseosos de que Dios hable de nuestra vida, deseosos de que Dios trate con cada uno de nosotros. Hemos tenido algunos detallitos técnicos partiendo algunas cosas, pero confiamos que el Señor está con nosotros. Vamos a compartir una palabra especial en esta mañana. Quiero que abra su Biblia en el libro del Salmo 93, versos 1 y 2. Salmo 93, versos 1 y 2. Luego vamos a estar orando para que el Señor trate con su vida, trate con mi vida. Toda aquella persona que pueda estar viendo este video, ya sea por YouTube, por Facebook, por Link, Zoom, lo que es, variaciones que tenemos hoy día, pueda ser tocado por esta palabra. Amén. Vamos a leer Salmo 93, versos 1 y 2. Dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Aleluya. Vamos a estar orando, vamos a cerrar nuestros ojitos, pedir que el Señor trate con cada uno de nuestras vidas. Señor, Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos has dado en este tiempo de alabanza, de oración. Gracias, Señor, por todas las personas que están mirando este culto, este video, Señor, también. Señor, gracias porque nos da la vida, la salud, Señor, nos permite hoy día estar en esta reunión, Señor, pero también queremos rogarte que a través de tu palabra ya venga a bendecir nuestra vida, a tocar nuestro corazón, Señor, a tocar nuestras vidas. Señor, enséñanos, exhórtanos, Señor, y si es necesario, Señor, también repréndenos, pues necesitamos mejorar nuestros caminos. Gracias, Señor, tu palabra viene directamente para nuestra vida, tu santo nombre, amén y amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Quiero hablar en esta mañana, o en el tiempo que usted vea este video, respecto a lo que se puede determinar en la palabra del Señor como especies de leyes espirituales. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el texto que leíamos, ¿cierto?, habla de que Dios se vistió de magnificencia, que Él se ciñó de poder, estableció el mundo. Y dentro de las cosas que Él estableció en el mundo y en el universo, estableció ciertas leyes, ¿ya? Por ejemplo, leyes físicas, leyes químicas, leyes naturales, ¿sí?, que están asociadas, ¿cierto?, a una serie de cosas que nos rodean. Por ejemplo, cualquiera de nosotros y cualquier organismo podría decir o no creer, por ejemplo, en la ley de la gravedad, pero está sometida a ella de igual manera. O sea, si te va al morro y se tira, se va a caer y se va a matar. ¿Ya? Es así. La ley de gravedad nos aplica a todo, a los aviones, a los tanques, a los insectos, a animales, seres humanos, etcétera. Son leyes universales, o en este caso físicas, ¿ya? Dios estableció ciertos aspectos, ¿cierto?, en toda la creación. El concepto de los ciclos, que usted y yo lo vemos siempre en todo lo que Dios hace. Todo se renueva, todo va a un ciclo, todo pertenece a una idea, a un concepto. Y desde el punto de vista espiritual, también Dios ha establecido ciertas leyes espirituales que no necesariamente se aplican, que si usted y yo estamos o no con Dios, si nos aplica o no nos aplica. Hay muchos de esos, aquellos aspectos que están en la palabra del Señor, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿cierto? Nos aplican cierta enseñanza, pero hay ciertas leyes, por así decirlo, que son genéricas, que son para todas las personas, independiente que crean ellos o no crean en Dios. Son aspectos asociados a la ley espiritual, por así decirlo. ¿Ya? Y eso quiero compartir un poquito. En realidad es muchísimo más amplio, pero quiero hablar solamente de tres, ya, para que nosotros nos demos cuenta. De repente decimos, oye, pero ¿cómo ese compadre va tan bien si es terrible aquí, hacia allá? Y vamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas, lo que dice la palabra del Señor, que son genéricas, ya, son leyes espirituales. Primera ley espiritual que quiero compartir con ustedes, que es muy interesante, que no solo nos aplica a nosotros, que amamos al Señor, servimos al Señor, con todo su detalle, con mi detalle, debilidad, etcétera, sino que también le aplica a aquellos que no conocen al Señor. Esta primera ley espiritual es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Ya? Ese es independiente de que si usted es cristiano o no es cristiano. Es un mandamiento que dice, no, yo soy cristiano y yo tengo que honrar a mi padre. No, pero aquel que no es cristiano, si lo hace, también recibe bendición. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, verso 2.
¿Cuál es la idea? Es tratar de darnos cuenta de que hay ciertas cosas que Dios ha dispuesto y que son espiritualmente hablando marcos referenciales para cada uno de nosotros. Primero, solo una línea gruesa, vamos a mirar por ahora. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ya? Honrar a padre y madre es un mandamiento con promesa. ¿Ok? Entonces, usted dirá de repente, sí, oye, pero ¿cómo él le va tan bien? Si acá tiene que ha pasado por esto, otro, y de repente usted no sabe, puede ser el compadre más malo del mundo, pero honra a su padre y a su madre, y la Biblia dice que va a recibir promesa. ¿Se da cuenta? A eso es lo que quiero llevar, porque nosotros humanamente tendemos a establecer cierta relación de acción y consecuencia, pero hay ciertas leyes espirituales que aplican a todos. Segunda ley espiritual que aplican a todos, que quiero después comenzar a ver un poquito más en detalle, es no juzgar para no ser juzgado. Es simple. No tenemos que juzgar para no ser juzgado. Y eso aplica a usted, a mí, a cualquier persona que quiera o no quiera buscar de Dios. Es así. Cualquier persona cae presa de sus propias palabras cuando juzga a otro. Mateo 7, del 1 al 2, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es una ley espiritual, aplica para todos, aplica para su esposo, su esposa, su papá, su hijo, conozcan o no conozcan al Señor. Usted juzga, yo juzga, ellos juzgan, y con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Es una ley espiritual, nos aplica. ¿Ya? Muchas veces, incluso cuando juzgamos, venimos a hacer lo que justamente juzgamos, nos llega de vuelta, entre comillas, a nosotros, ¿ya? Porque no tenemos que juzgar. Y la tercera ley espiritual macro que quiero comentarle en esta mañana, es un concepto que está en la palabra del Señor, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. La ley de la siembra y la cosecha es un principio espiritual para todos, seamos cristianos o no seamos cristianos, ¿cierto? Eso lo vemos así rápidamente en Gálatas 6:7. Ya dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O sea, pensamos y decimos, oye, pero Señor, ¿por qué él le va tan bien? Mi vecino, o qué sé yo, o tal persona, y si nos damos cuenta, es una persona trabajadora, metido en su trabajo, en su pega, esforzado, entonces le tiene que ir bien. Recuerda la ley de la siembra y la cosecha. Entonces vamos a hablar un poquito de estas tres leyes espirituales, ¿ya? Para que vamos entendiendo un poco cómo nos aplican a nosotros y nos aplican a los que nos rodean. Primero, lo que les comentaba, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa cuando la palabra del Señor está diciendo a toda su creación, no solo a los hijos de Dios? Pues acuérdense que no todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón somos hijos de Dios, pero esta es una ley que aplica a todos. Puede ser el narcotraficante más malo, pero pues, si él honra a su padre y a su madre, Dios lo va a decir. Pero ¿cómo lo puede ser? Chico? Es una ley espiritual. Fíjese, ¿qué dice la Biblia? Honrar. ¿Qué es honrar? Obedecer, valorar, estimar, respetar, amar, perdonar y ayudar también financieramente cuando sea necesario. Ese es el concepto que está detrás. ¿Por qué? Hay algunos cristianos que no son bendecidos, pueden servir al Señor, leer la Biblia, orar, pero si no honran a su padre y a su madre, no tienen bendición. ¿Se da cuenta de a lo que lo quiero llevar? Se da cuenta que hay esta ley, una ley espiritual, es tan importante, está dentro de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si son buenos, no dice si están cuidados, no dice si son pues, amorosos contigo, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestros padres o quizás abuelos son de otra generación bastante más dura, bastante más poco fina, por decirlo de alguna manera. Entonces, no tienen la misma, quizá tuvieron el mismo acceso a la cultura, a la educación que nosotros tenemos, pero la Biblia dice claramente que tenemos que honrar. Honrar es obedecer, valorar, estimar, respetar. En Deuteronomio capítulo 5, verso 16, dice, fíjese que está la base, ¿cierto?, del mandamiento, donde dice, Deuteronomio 5, 16, dice así, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un principio, es un concepto que está ahí. Si nosotros honramos a nuestros padres, Dios nos va a bendecir.
¿ya? Y eso usted de repente se podrá, yo como pastor me pasa, a veces hermanos reclaman, pero ¿cómo le va bien a él? Mira si hace acá, ha andado en esta, a todos los que usted quiera, todas las que usted quiera, han andado acá metido en la droga, en la botán, pero Dios lo bendice igual. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer es un hombre que honra a su padre y a su madre. Dios lo bendice. Dios no se hace el ciego al respecto. Y dice, bueno, mi promesa es clara, es directa. Y si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te va a bendecir. O sea, de larga vida, ¿cierto? Y no solo para que te vayas bien, sobre todo hay un concepto que está detrás, una ley espiritual. Uno tiene que honrar a la autoridad que está sobre uno. Y la autoridad que está sobre uno, la primera autoridad que está sobre uno son nuestros padres. Así que es increíble que muchas veces fallamos en algo tan básico y tan pequeño como este mandamiento, que es honrar a padre y madre. Entonces, nos preguntamos por qué le va bien a tal persona, por qué le va bendecido. ¿Por qué? Porque honra a su padre y a su madre. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Porque esto es justo. Entonces, fíjese qué hacemos, qué decimos, ¿cierto? Que es correcto honrar y bendecir a padre y madre. Increíblemente, muchas veces tendemos a espiritualizar todos estos conceptos, y es verdad, porque digamos, son principios espirituales, pero también son principios prácticos, súper prácticos. Entonces, cuando hablamos de honrar a padre y madre, también significa que nosotros tenemos que financieramente apoyarles cuando estén viejos, ¿ya? Cubrir sus necesidades, ¿cierto? Hacer, ¿cierto? Todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una buena vejez, para que puedan tener una vejez tranquila, una vejez bendecida. Entonces, ¿por qué reclamamos a veces a Dios y por qué nuestros hermanos, hermanas de carne, digamos, entre comillas, familiares, reclaman? Porque Dios no nos ayuda, Dios no los bendice, es porque no honran a su padre y a su madre. Es porque muchos de ellos guardan rencor, muchos de ellos quizás nuestros padres no fueron lo mejor, no fueron lo mejor contigo o con parte de la familia, quizás por ignorancia, ¿ya? Pero nuestra labor como personas, ¿cierto? Es, como nos dice el mandamiento, honrar a nuestro padre y nuestra madre, para que nos vaya bien. Si tú quieres que te vaya mal en la vida, no honres a tu padre y a tu madre y te va a ir mal. Así es simple. Es un principio, es una ley espiritual, ¿cierto? Hay beneficios de ser de larga vida, ¿cierto? Y de que nos irá bien, ¿cierto? Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento dado para todos. Entonces, no implica, ¿cierto?, necesariamente que seamos buenos o no, que seamos hijos de Dios o no. Es para todos. Entonces, entendamos esta ley espiritual. Y también quizá nos podemos llevar a explicar por qué a muchos de nuestros conocidos, quizá familiares, le va bien, sin ser hijo de Dios. Y dice, oye, pero ¿cómo te va? ¿Cómo Dios tiene misericordia de él? No, está cumpliendo ese mandamiento. Y ese mandamiento que tiene una promesa para que te vaya bien y se te larga vida sobre la tierra. Entonces, nosotros podemos verlo. Es una ley espiritual. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esto aplica para todos, aplica para todos. Así que yo te animo, hermano, hermana, a honrar a tu padre y a tu madre y todo aquel que esté viendo este video. A lo mejor tú dices, no, yo no soy cristiano, me invitaron, me dieron el link, eso no importa. Pero si quieres que te vaya bien, dice la Biblia que tú tienes que honrar a padre y madre. Es muy difícil honrar a padre y madre cuando hemos sido maltratados, cuando hemos sido, ¿cierto?, dañados psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente. ¿Ya? Hay casos terribles, terribles, muy, muy dolorosos. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, la ley del perdón, ¿cierto? Y siempre el amor primero y la verdad detrás, ¿no? Ya vemos que es posible, con el amor de Dios, cubrir multitud de pecados y nosotros podemos honrar a nuestro Padre y nuestra Madre, respetarlo, ayudarlo, estimarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos vaya bien en medio de. Es una ley espiritual, ¿se entiende? Entonces, Dios estableció estas leyes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se cumplan. Y cuando uno no las cumple, no funciona el sistema. No funciona. Así es por eso que de repente uno no sé si usted le ha pasado, escucha
entrevistan, no sé, pues, a los delincuentes más grandes y pueden ser malos con todo, pero a su mamita no se las toca a nadie. Es un concepto que está. Entonces Dios nos dice, bueno, este hombre será todo lo malo que sea. ¿Por qué? Porque es malo, porque no me conoce, no conoce a Dios, ¿cierto? Pero respeta a su madre y a su padre y los honra, en la medida que se puede, quizás con, de una manera que no conoce, pero aún así es bendecido porque es un principio espiritual. Y si tú ves a tu alrededor y te das cuenta de que alguien es bendecido por Dios, a lo mejor que no le conoce, a lo mejor ha hecho esto, andaba acá, andaba en puros problemas, siempre metido en muchos problemas, pero Dios lo bendice o Dios la bendice. ¿Por qué? Porque cumple este mandamiento, ¿ya? Esta ley espiritual. Segunda ley espiritual que quiero compartir en esta mañana. El no juzgar para no ser juzgado. Eso es muy importante, que es juzgar. Todos los seres humanos tendemos a juzgar, todos. Es hacer un juicio, es sentenciar, es condenar, es ubicarse en una posición de juez para decidir entre la culpabilidad o la inocencia. ¿Ya? En nuestro sistema penal hoy día existen, ¿cierto?, las causas que se llegan delante de un juez, y un juez tiene que analizar en contraposición con lo que dice la ley, las acciones o dichos de las personas que están siendo juzgadas. Entonces, todos los seres humanos nos ponemos en esa posición cuando hacemos de juez, cuando juzgamos a los demás. Y en ese sentido es muy complejo, porque la palabra del Señor nos dice que no tenemos que juzgar, entre otras cosas, para no ser juzgado. Nadie quiere ser juzgado, nadie quiere estar frente a un tribunal, ¿cierto? Y peor de todo, estar frente al tribunal de Cristo. Entonces, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Muy fácil, ¿cierto?, sentenciar. Nos llega una información, vemos algo y decimos inmediatamente, esto es así, esto es así, qué sé yo, y juzgamos. Eso está en nuestra naturaleza y no debe ser así. Mateo 7, versos del 1 al 2, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuidado, y eso no, insisto, no es solo para los que amamos al Señor, es para todos, un principio, una ley espiritual. Cuidado, porque no podemos juzgar, porque con la medida que juzgamos seremos medidos también. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque somos ligeros para poder emitir opiniones, somos ligeros para poder emitir comentarios de ciertas situaciones o personas. Y eso lo vemos en todas partes, en los trabajos, en la universidad, en la iglesia, en todas partes. Todo, escucha una información o ve qué cosa, inmediatamente se juzga, no, es que debe ser tal cosa, no, es que debe andar en esto, aquí, allá. Entonces tenemos que tener cuidado porque dice, con la misma medida que medimos, con la misma medida que nosotros medimos, seremos a su vez nosotros medidos. Y eso hay riesgo para nuestra vida y riesgo para nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque claramente, si yo hago algo, digo algo en contra de alguien, de esa manera, dice este principio bíblico, que va a ser visto contra mí. Por ejemplo, nosotros vemos un hermano y lo vemos en X situación, o tal persona, y pensamos o decimos en nuestro corazón, ¿sabe qué? El hermano debe estar mal porque lo vi diciendo y haciendo tal cosa. Entonces Dios escucha y dice, oye, tú estás jugando de esa manera, a ver, y si voy a donde estáis contigo y pongo a hablar de ti, ¿qué podría yo decir de ti? Ahí, ¿cierto? Nos llega más fuerte. ¿Por qué? Porque con la misma medida que nosotros juzgamos, seremos juzgados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros emitimos un juicio, por eso la Biblia, este principio dice, no juzguéis para no ser juzgados. Cuando nosotros emitimos un juicio, puede ser un juicio incorrecto. No tenemos toda la información y tenemos toda la situación clara a nuestro alrededor y a lo mejor emitimos un juicio incorrecto. Vemos una situación y decimos algo que no corresponde. Entonces, a veces estos juicios que nosotros hacemos, ¿cierto?, están asociados muchas veces a envidia, a celos,
a falta de perdón. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto? Tomamos con ligereza esta parte de la palabra del Señor. Y juzgamos a todos, desde el presidente para abajo, todos lo juzgamos, ¿no? Juzgamos al presidente, a los ministros, juzgamos a los pastores, juzgamos a los líderes de las naciones, juzgamos a los líderes de la iglesia, a los líderes de las juntas vecinales, en los trabajos, al jefe, al gerente, al dueño, a todos los juzgamos, todo, al trabajador, todos. Todos tenemos nuestra opinión y así emitimos ciertos juicios, pero muchas veces aquellos de ellos son por envidia, por celos, por falta de perdón. Es terriblemente cuidadoso, hermano, sobre todo, cuando uno emite un juicio respecto de alguna autoridad espiritual, por así decirlo. Es muy complicado emitir un juicio, pues, por ejemplo, aún teniendo razón quizás, contra un pastor, contra un siervo del Señor, una sierva del Señor, es muy complicado. Y yo le recomiendo, hermano, hermana, nunca haga eso, nunca hable mal, ni diga una opinión respecto a un siervo, una sierva del Señor. ¿Por qué? Porque Dios escucha y dice, con la misma medida que nosotros medimos, seremos juzgados. Entonces, a veces nos pasa eso, no juzgar. O sea, la Biblia, claro, no debemos que juzgar para no ser juzgados. Muchas veces este juicio cae sobre nosotros mismos, ¿ya? Frases como, no, yo sabía que esto iba a pasar, o siempre fuiste así, y siempre sabía que esto te iba a pasar. Frases que vienen de un juicio asociado, ¿cierto? Que nosotros traemos previamente. Y cuando muchas veces juzgamos, somos duros y fuertes en hacerlo, pero no lo hacemos con la medida que Dios lo hace. Hay veces amigos de nosotros, hermanos, eh, familias, caen en situaciones que si bien es cierto no son correctas, son pecados y finalmente o situaciones que nadie quisiera estar, por ejemplo, embarazo adolescente, divorcios, bancarrota, qué sé yo, problemas doctrinales o cambios de iglesia, etcétera, cosas así. Nosotros no tenemos que con ligereza juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros mismos hacemos, muchas veces se nos devuelve a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que no tenemos que hacer un juicio. Fíjese que en Romanos 2:1 nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, es fácil a veces decir y querer esgrimir, es que ella, mira lo que hizo ella, míralo cómo hace esto, pero uno no se ve a sí mismo. Es como cuando uno señala con el dedo, ¿cierto? Un dedo señala y 3 te señalan a ti, más o menos, o a mí, ¿cierto? Inexcusablemente, fíjese que en estos años de pastor, ¿cierto? He visto muchas cosas, y entre algunas de las cosas que he visto es ciertas actitudes o acciones de colegas, de colegas pastores y pastoras, que francamente yo diría que me han sorprendido en mi vida, cosas que no voy a mencionar. Pero cada vez que veo esas cosas, Dios viene a mi mente y me dice, cuidado, ¿no? ¿Qué estás juzgando? Si yo conozco tu vida, conozco esto, cuidado. Ah, te conozco aquí en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que nosotros tenemos que ser no tenemos que ser ligeros en juzgar, porque claramente, incluso teniendo la razón, como dice la palabra del Señor, pudiera que nosotros nos condenáramos a sí mismos, porque nosotros que juzgamos hacemos lo mismo. Entonces frases como que venían a mi mente, pero ¿cómo un pastor puede hacer esto? Y después veo mi vida, mi propia vida, y digo, Señor, ten misericordia de mí, porque también fallo en acción, en hablar, en pensamiento. ¿Ya? Y un concepto que al final quiero englobar para que todos lo entendamos. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? ¿Cómo justificamos nuestros juicios? Diciendo, por ejemplo, que son simples comentarios o que son críticas constructivas, pero en el fondo estamos juzgando.
No nos compete a nosotros juzgar, no juzgar para no ser juzgados. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjese que muchos de nosotros también, al aplicar este concepto de juzgar, sobre todo los que somos hijos, a veces indirectamente, a veces por ignorancia, mucho, sobre todo que se da en la gente que no conoce al Señor, que juzgan mucho a sus padres. Dicen, no, pero es que ellos eran acá, eran estos otros, no, mi mamá era acá, mi papá era acá, y hay un montón de juicios que nosotros liberamos, ¿cierto? Hacia nuestros padres. Y muchos de ellos por ignorancia, falta de educación, no conocían al Señor, hicieron muchas cosas que quizás no son las adecuadas. Pero no debe estar en nosotros el poder juzgarlo. Fíjese que, ¿qué pasa? Todo lo que reclamamos de nuestros padres, a veces nosotros mismos lo volvemos a hacer. A veces. ¿Se da cuenta? ¿Y eso por qué? Porque estamos juzgando. Estamos emitiendo algo que la Biblia, esta ley universal, no juzgue para que no sea juzgado. No, que mi papá era así, y después nosotros volvimos a hacer lo mismo. Entonces, se da cuenta, hay ciertos comportamientos, ¿cierto? Que se vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque no cortamos esta ley espiritual. Nosotros no tenemos que juzgar. La Biblia es clara. No juzgues, no juzgues a tu padre, no juzgues a tu madre, no juzgues a tus hijos, no juzgues a tu jefe, no juzgues al presidente, no juzgues a nadie, a ninguna autoridad, pastor, líder, etcétera. ¿Por qué? Porque lo único que trae, ¿cierto? Es que esa misma vara con que tú estás aplicando, que yo estoy aplicando, se te viene para ti y se te viene para mí. Por ejemplo, es fácil en nuestros casos, en nuestras iglesias, juzgar, por ejemplo, a los hijos de los pastores. Es muy fácil, es muy fácil. No, pero mire cómo los pastores y su hijo, mira, anda para allá, para acá. Es fácil, porque lamentablemente muchas veces se cree que los hijos de los pastores tienen que ser igual o mejores que los pastores, y eso no es así. Entonces, muchas veces son juzgados indiscriminadamente, y eso provoca en las personas también que a su vez sus propios hijos sean juzgados medido con la misma vara. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta ley, ¿cierto?, no nos aplique? ¿Cómo dejamos de juzgar? Primero arrepintiéndonos. Y quiero pedirle a cada uno, y yo especial también, ¿cierto?, específico, arrepentirnos de este pecado juicio, es un pecado. Dios nos está mandando, ¿cierto?, a que no tenemos que juzgar y nosotros seguimos haciéndolo. Vemos a nuestros amigos, vemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares y juzgamos. Y eso no debe ser. Tenemos que confesar, ¿cierto? Y que muchas veces, si está en tu boca, en mi boca, o sea, apenas ver, escuchar algo, vemos en las redes sociales y juzgamos inmediatamente, mira, esto pasa. No, no debe ser así. Tenemos que, ¿cierto?, dejar esa carga de juicio. Otra de las cosas que tenemos que hacer para también dejar de juzgar es bendecir a la persona que estoy juzgando. Cuando escuchamos a alguien que está pasando por un problema o que ha tenido, que implica emitir un juicio, en vez de dar el juicio, podemos bendecir, decir, Señor, ayuda a esta persona, Señor, guarda a esta persona, Señor, bendigo su vida, que es un poco la ley, ¿cierto?, que Dios nos muestra, Jesús nos muestra, ¿cierto?, en el Sermón del Monte. ¿Ya? La contracultura, ¿cierto? El amar a nuestro enemigo. En vez de juzgarlo, tenemos que amarlo, ponerle otra mejilla. ¿Se da cuenta? Entonces, concepto totalmente contracultura. Entonces, nosotros tenemos que aprender a no juzgar para no ser juzgados. Aleluya. Amén. Hemos visto dos de estas leyes espirituales, que usted vaya pensando, cómo vaya sintiendo el Señor, cómo usted puede aplicarla. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Una ley espiritual aplicable para todos. No juzgar para no ser juzgado. Es importante, muy importante. Tercera ley espiritual que quiero tocar en esta mañana, la ley de la siembra y la cosecha. Y eso es válido para todas las personas, para todas las personas. Gálatas 6, versos 7 al 11, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Aleluya. Amén. La ley de la siembra y la cosecha es una ley ineludible de espiritual que aplica para todos. Por eso yo le decía, entonces vemos personas que son bendecidas porque en realidad
están invirtiendo y sembrando en su vida. Yo me acuerdo, mi papá no conocía al Señor hasta los 80 años aproximadamente. Y él siempre tenía una frase, decía, a mí nadie me regaló nada, nadie me dio nada, todo lo conseguí con trabajo. Entonces, claro, entonces uno lo ve, claro, y ve que es un hombre bendecido, pero ¿por qué? Porque sembró, ¿cierto? Sin saber, en ignorancia y muchas cosas, porque en realidad Dios nos da todo, Dios nos da la salud, la inteligencia, el ánimo, etcétera, la vida, etcétera. Pero el concepto que está detrás de la ley de la siembra y la cosecha es que si tú estás hoy día en una posición, tú eres el resultado, yo soy el resultado de las decisiones, de lo que hicimos, de lo que sembramos anteriormente. Es una ley ineludible. Tú dices, pero yo soy cristiano, pastor, yo soy cristiana, le sirvo al Señor, sí, pero si vemos más atrás las decisiones que tomamos, fue una siembra y que nos generó una cosecha, buena o mala, pero nos generó una cosecha. Entonces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones que fueron en sentido contrario de, la ley de lo que Dios quería, de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la ley de la siembra y la cosecha siempre se da. Siempre se da. Dios perdona, es evidente, Dios perdona cuando nos equivocamos, pero las consecuencias quedan. Si usted siembra por otro en su campo, le va a dar por otro, no le va a dar una rosa, una frutilla. Es lo mismo que pasa espiritualmente. Entonces, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando sembramos en las cosas de Dios, Dios, y no estoy hablando de plata, estoy hablando de tiempo, de talento, de buscar a Dios realmente. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a cosechar espiritualidad, cosas espirituales, de acuerdo como dice la palabra del Señor. Si nosotros, como decía este versículo, si no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿ya? No sé, por ejemplo, cada vez que tú y yo hacemos algo para la obra del Señor, para el Señor, por ejemplo, de algo tan simple como ir a barrer la iglesia, como entregar un tratado, como orar por una petición, como decían hermanos, ¿cierto? Ahí, daba gracias porque se está orando, ¿cierto? Y tenemos muchas peticiones por las cuales estamos orando. Los hermanos de la música, los hermanos que trabajan con niños, los que trabajan con ancianos, los que oran, los que cantan, los que hacen consejería, etcétera. Todos sembramos, si usted siembra en las cosas de Dios, Dios, usted va a cosechar bendición. En cambio, si usted siembra en las cosas de la carne, ¿cierto? ¿Qué significa las cosas de la carne? Las cosas del mundo, va a recibir como cosecha las cosas del mundo. Si usted, en vez de estar en el servicio, de estar orando al Señor, prefiere estar en una telenovela, en un partido de fútbol, en un reality, en lo que sea, claramente usted está sembrando en cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Lo mismo, si usted tiene un dinero y quiere hacer X cosas y usted tiene que pensar si eso le va a bendecir o no, qué es lo que usted está sembrando, ¿cierto? Para poder cosechar en su familia. Si usted quiere que su familia sea cristiana, busque a Dios, entonces tiene que sembrar en ella. Tiene que sembrar en ella, tiene que buscar a Dios, que sus hijos tengan Biblia, que en su casa se ore, que en su casa se lea la Biblia, que se hagan cultos familiares, que sea distinto entrar a tu casa donde haya una música, una palabra de Dios, etc. Entonces, queremos cosecha, todos queremos frutos, ¿cierto? Todos queremos hijos, nietos, bendecidos, inteligentes, que amen a Dios, etcétera. Pero si no sembramos, no vamos a cosechar nada. Es lo mismo. Es lo mismo que sea, decimos, no sé, socialmente reclamamos, ¿no? Que la delincuencia, etcétera, pero también tenemos que darnos cuenta que como país, como sociedad, sembramos delincuencia cuando hacemos más cosas asociadas a eso y no le damos oportunidad de salir a la gente que está, ¿cierto?, en esa condición. Entonces, ¿usted qué cree que va a salir de un hijo delincuente y drogadicto? ¿Qué va a salir? ¿Pastor? No puede salir un pastor. Por eso que hay que ir ahí, hay que hacer las misiones, hay que trabajar y sacar a la gente, ¿cierto?, en esas condiciones. Si nosotros vemos, no sé, y decimos, no, empresarios corruptos, qué sé yo, lo que sea, etcétera, ¿y los hijos qué van a hacer? ¿Distintos? No, no van a ser distintos. Solo se va a ir dando el mismo concepto de la siembra y la cosecha. Entonces hay que llevar el evangelio para que se rompa esa línea, ¿cierto?, de siembra y cosecha. ¿Qué hemos estado dando? ¿Qué hemos estado haciendo con lo que sembramos en nuestra vida? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que muchas formas de nosotros de sembrar. Sembramos amor. Fíjese que todos tenemos amor para dar, todos. Entonces, la pregunta es ¿a quién le estás dando amor? Te verán, no, que yo soy soltera, o soy viuda, o soy separada, o soy separado, o estoy solo. Ya, se entiende. Pero hay hijos, hijas, abuelos, abuelas, papás, mamás, vecinos. ¿Cuánta gente, jóvenes, necesitan amor?
Lo que más necesita la gente hoy día es amor. Y usted puede darlo, una llamada, un mensaje, un Face, tantas alternativas que hay hoy día. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo con nuestro amor? Con nuestro dinero. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero? También es una manera de sembrar, ¿cierto? Sembrar en las cosas de Dios, sembrar en las bendiciones, sembrar en las misiones, ayudar a aquel que está desvalido, al que está necesitado, ¿cierto? También podemos hacerlo, también qué cosas podemos sembrar. La ley de la siembra y la cosecha también se da en el tiempo. ¿Cómo estamos sembrando nuestro tiempo? ¿Nos estamos tomando 6 horas de series Netflix todos los días? Ya, no digo que sea malo, pero todos los días es mucho, ¿entiendes? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Decimos que no tenemos tiempo y la verdad es que en esta sociedad moderna hay muy poco tiempo. Pero ¿cómo sembramos el poco tiempo que tenemos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Lo estamos invirtiendo en qué? ¿En cosas que son útiles? ¿Estamos invirtiendo en nuestros hijos, nuestras hijas, en nuestros esposos, nuestras esposas, en servir al Señor, en ayudar a otros? ¿Se da cuenta que es algo que también podemos sembrar? Nuestros talentos. ¿Cómo estamos ocupando nuestros talentos? Vamos a llegar ante el Señor y le vamos a decir, Señor, no hicimos nada con el talento que me diste. ¿Dónde está la siembra que estamos haciendo? ¿Dónde está tu cosecha? Va a preguntar el Señor, ¿dónde está mi cosecha? Entonces, esto es aplicable no solo a nosotros, a todo el mundo, a todo el mundo. La ley de la siembra y la cosecha se da siempre, siempre es un principio bíblico. Entonces, estas leyes espirituales aplican a todo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, sea de larga vida. No juzgue para ser juzgado. ¿Ya? Con la misma vara que medimos nosotros seremos medidos. Y, ¿cierto?, la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, estos son aspectos que nos rodean a todos como hijos de Dios y como creación de Dios. Y solamente quiero cerrar para poner una aclaración. Todo esto se conectan con conceptos teológicos, ¿ya? Se conectan con conceptos de definiciones que nos da la Biblia. Nuestra cosmovisión cristiana nos da esta definición. Entonces, quiero, por ejemplo, estas leyes espirituales también, no sé si usted ha escuchado por ahí o de repente aparece la frase que es la ley del karma, por ejemplo, dice, escucha, no, este es el karma, ¿no? En redes sociales aparece, no, te llegó el karma, qué sé yo. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque hay ciertas mezclas que se dan y se pretenden decir, ¿cierto? Donde nos meten a todos en el mismo saco, pero esa visión de la ley del karma no aplica a nosotros, no es una cosmovisión cristiana. ¿Ya? Básicamente un concepto de ética más o menos popular, que si tú haces algo malo, no importa la ley del karma, o sea, hace algo bueno, la ley del karma igual va a venir algo malo, ¿ya? O al revés, pues, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado porque el concepto de la justicia divina, digamos, no necesariamente se da siempre. La Biblia dice que el sol sale sobre justos y injustos, ¿ya? Muchas veces vamos a ver en nuestras vidas que gente que es injusta, que gente que no sirve a Dios, que gente que no ama a Dios y que además no solo es neutra, es contraria a la palabra del Señor, es bendecida. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Es porque no. Fíjese que hay que entender un concepto bíblico muy importante para aplicar las leyes espirituales en nuestras vidas. El ser humano tiene escala de valores, por así decirlo, ¿ya? Y los jueces juzgan de acuerdo a la gravedad del delito, ¿ya? Humanamente, un asesinato es mucho más grave que una mentira. Por suerte, un asesinato tiene, no sé, 5 o 10 años y una mentira nada, ¿cierto? Uno en la cárcel, ¿cierto? Pero si nos vamos nosotros al concepto bíblico que está detrás, es distinto, ¿ya? Por eso que la ley del karma no funciona con nosotros, ¿ya? Fíjese que para Dios todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales. Pero, oh, pastor, no puede ser posible. ¿Cómo si lo asesina a alguien claramente distinto que... porque hay que entender cuál es el concepto de pecado. Por eso que alguien dice, no, es que yo no honro a mi papá ni a mi mamá y me va bien. No, no puede ser. No puede ser. ¿Ya? También aquí dicen, no, si yo sirvo al Señor y yo solamente hice un comentario nomás de la persona, nomás. Juzgar. ¿Cierto? Otro dice, no, es que yo no soy cristiano, pero todos mis recursos los manejo ahí, qué sé yo, y traficamos con drogas, entonces la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿qué significa? Que para Dios hay que entender de que el pecado es uno solo, el mismo pecado siempre, que es rebelión contra Dios, desobediencia a Dios. Entonces, cuando usted mata a alguien, cuando alguien mata a alguien, o miente,
o se aleja de Dios. El pecado es el mismo, es rebelión contra Dios. Y eso significa que la única manera de poder llegar a Dios es que alguien pague ese pecado. Por eso que, por eso que nadie es salvo por obras, ¿ya? Todos somos salvos por gracia, porque aunque el pecado sea muy pequeño, entre comillas, a nuestros ojos, igual es pecado. Y si el pecado es muy grande, igual es pecado. Por eso que aquel hombre que estaba muerto en la cruz, perdón, aquel ladrón que estaba al lado de Jesús, pudo ser salvo. Y el hombre fue condenado, puede que haya sido asesino, ladrón, eh, eh, maltratador, lo que haya sido. Pues si el hombre se arrepintió, le dijo, Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, el hombre se fue salvo. ¿Es por qué? Porque por salvación es por gracia, no por el nivel y cantidad de pecados que nosotros hayamos cometido. Se da cuenta, es un concepto. Entonces, cuando el mundo dice, te viene la ley del karma, o es tu karma, o justicia divina, que no necesariamente se da. Entonces, gente que es muy mala, por así decirlo, los ojos de los hombres, increíblemente recibe un beneficio que irse con Dios cuando se arrepiente. Entonces es injusto, para el ser humano es injusto, no puede ser. Dice, no, ¿cómo alguien que fue tan malo se puede ir al cielo? Y lo considera éticamente que no corresponde. Pero el concepto que está detrás bíblico no es así, no es así. Todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, todos somos pecadores, todos, por cuanto todos pecaron, todos, no hay ni uno solo. No hay nadie que pueda pararse diciendo, yo no mataba a nadie, yo no mataba a nadie. Sí, pero has odiado, has tenido celos, has tenido mentiras. Sí. ¿Quién no ha dicho una mentira en su vida? ¿Se da cuenta? Por eso que la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que las leyes espirituales, ¿cierto? Nos aplican a todos, nos aplican a todos. Y el concepto que está detrás es que cada uno, ¿cierto? Tiene que buscar de Dios y hacer y tomar en cuenta estas leyes espirituales para que nos vayan bien. Usted quiere ser bendecido, aplique la ley de la siembra y la cosecha, honra a su padre y a su madre y no juzgue. Eso es vital para ser bendecido. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos estar delante de la presencia del Señor y entendiendo que nos va a ir bien porque aplicamos esta ley espiritual. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Espero que esta palabra haya bendecido su vida. Vamos a estar orando para que Dios trate con cada uno de nosotros en este momento, que podamos entender. Si a lo mejor nosotros no hemos entendido estos conceptos, que la podamos aplicar para que Dios trate siempre con nosotros, honrar a nuestro Padre, nuestra Madre, no juzgar y aplicar la ley de la siembra y la cosecha y entender de que en la ética del Señor, en la ética bíblica, todos los pecados valen lo mismo. Así que es tan maldito decir una mentira o una mal llamada mentirita blanca, ¿cierto? Como asesinar a alguien. ¿Y es por qué? Porque ambos son desobediencia, ambos son pecados delante de Dios y tenemos que arrepentirnos de ellos. Amén. Vamos a estar orando. Aleluya. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ayúdanos a aplicar estas tres leyes espirituales, Señor. Si alguno, Señor, ha sido tocado por esta palabra, Señor, respecto a honrar y bendecir a su padre y a su madre, tócale, Señor, que pueda restaurar su relación, Señor, con sus padres, Señor, y pueda entender que hay bendición, Señor, ahí detrás. Señor, ayúdanos también si hemos sido livianos para juzgar, livianos para emitir nuestros comentarios, Señor, muchas veces, Señor, no adecuadamente, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. De igual manera, si hemos estado sembrando más en las cosas del mundo, en nuestra carne, Señor, más que en tus cosas espirituales. Ayúdanos, Padre amado, para entender estos conceptos. También muchas veces, Señor, alivianamos nuestra culpa pensando que los pecados que tenemos son muy pequeños. Y no es así, porque para ti, delante de ti, todos hemos pecado y necesitamos ser redimidos por ti, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dejamos este tiempo en tu palabra, en tu santo nombre. Amén y amén. Gloria sea, Señor.